Muy buenas. Vamos a ver, para el año 2026, la conversación ya no va a ser si las empresas usan o no inteligencia artificial para analizar sus documentos. Eso ya se da por hecho. La verdadera pregunta, la que quita el sueño, es cómo hacerlo bien, cómo hacerlo de forma segura, sin meterse en un lío legal monumental. Y esta cita, bueno, es que no puede ser más directa. Subir a la ligera un contrato, una memoria técnica o los datos de los clientes a una herramienta de IA pública no es un pequeño error, es literalmente una de las mayores bombas de relojería legales y financieras para cualquier empresa hoy en día. Hablamos de multas que pueden hundir una compañía y de una pérdida de reputación irreparable. Así que vamos al meollo del asunto. Porque la IA es una herramienta con un doble filo increíble. Por un lado, tenemos una promesa brutal de acelerar el conocimiento y por el otro, un peligro enorme si no se maneja con cabeza y con un método. Y aquí se ve perfectamente esa dualidad. Es que es alucinante pensar que análisis que llevaban semanas ahora se pueden hacer en minutos. Es una ventaja competitiva enorme. Pero la contrapartida es muy seria. Fugas de datos confidenciales, que la IA cometa plagio sin querer o simplemente que cometa errores de bulto. El estándar de 2026 busca precisamente eso, cómo conseguir toda la velocidad minimizando a cero, si es posible, todo el riesgo. Vale, antes de tocar una sola línea de un documento con IA, antes de nada hay un paso cero. Un paso que no es opcional, es el cimiento de todo el proceso. Hay que blindar los datos. Si esto falla, todo lo que construyamos encima se viene abajo. Y es súper importante entender qué es un dato sensible. Porque no estamos hablando solo de datos personales, es mucho más amplio. Es cualquier cosa. Propiedad intelectual, un secreto comercial, las condiciones de un contrato con un cliente, cualquier información que, si se filtra, le crea un problema legal, contractual o de reputación a la empresa. Pensemos en ejemplos prácticos. A veces, las fugas más dañinas vienen de donde menos te lo esperas, no de una base de datos de usuarios, sino de un simple archivo con la estrategia de precios que se sube donde no se debe, o un contrato con un cliente que tiene cláusulas de confidencialidad estrictas. Un error así puede desencadenar una crisis tremenda. Así que aquí está la regla de oro, el concepto clave de todo esto: anonimizar. Siempre. Antes de que cualquier dato viaje a un modelo de IA externo. Con este gesto, que parece simple, nos estamos quitando de encima, ojo al dato, el 80% de las fugas de datos. Es, de lejos, la medida de seguridad más efectiva que existe. Muy bien. Una vez que tenemos los datos a buen recaudo, pasamos al proceso de análisis en sí. Y para eso necesitamos una metodología, una estructura. No se trata de lanzar preguntas al aire, sino de usar la IA como lo que es, un asistente de investigación increíblemente potente, pero no un sustituto que piense por nosotros. Y esa metodología se llama SALSA. Es un marco de trabajo que divide la investigación en 4 fases muy claras. Y en cada una de estas fases, la IA tiene un rol muy específico, de apoyo y siempre bajo control. La primera fase, la búsqueda. Aquí la IA brilla. Ya no es solo buscar una palabra clave y ver qué sale. La IA entiende el contexto, los conceptos, puede sugerir términos relacionados que no se nos habían ocurrido y, lo más importante, descubre conexiones entre documentos que a simple vista, en una búsqueda manual, sería casi imposible encontrar. Fijaos en esto. Lo más interesante no es solo que la herramienta encuentre documentos relevantes. Lo potente es que va un paso más allá. Propone nuevas preguntas, nuevas líneas de investigación. Es como tener un colega súper inteligente que te dice: oye, ¿y si miramos esto desde este otro ángulo? Enriquece el análisis desde el minuto 1. Pasamos a la segunda fase, evaluación. Aquí la IA se convierte en un filtro de alta velocidad. Es capaz de leerse miles de títulos y resúmenes en segundos y hacer una primera criba. Descarta lo que no tiene nada que ver y nos deja sobre la mesa solo lo que parece relevante. La cantidad de horas de trabajo tedioso que esto ahorra es increíble. Y la evaluación puede ser incluso más interactiva. Con herramientas como esta podemos literalmente chatear con los documentos. Preguntarles: oye, en este texto se habla de X tema, y te responde. Pero, y esto es fundamental, la decisión final de si un documento entra en el análisis o no, esa es siempre humana. La IA sugiere, el experto decide. Y llegamos a las fases finales, análisis y síntesis. Aquí, la función de la IA es la de organizar el caos. Puede identificar patrones, agrupar documentos por temas, proponer categorías y hasta generar borradores de resúmenes. Pero, de nuevo, el trabajo crítico, el de extraer el dato preciso, el de interpretar y, sobre todo, el de construir el argumento final, eso es trabajo del especialista. Y esto nos lleva a uno de los pilares del estándar de 2026. La idea de tener a un humano en el bucle, que simplemente está ahí, de forma pasiva, se ha quedado obsoleta. Lo que se exige ahora es una supervisión humana activa, constante y crítica.
Esta frase es buenísima porque dan el clavo. Si la supervisión consiste en darle al botón de aceptar a todo lo que genera la IA, eso no es supervisar. Eso es, como dice aquí, un teatro. Una falsa sensación de seguridad que no sirve para nada. Y para luchar contra ese teatro de la supervisión, se ha desarrollado un marco llamado Interacción Crítica Escalonada, o ICI. Es básicamente un método para asegurarse de que el control real, la responsabilidad última, siempre recae en la persona. Este modelo se apoya en 4 acciones, 4 verbos que son innegociables. 1. Verificar. Nunca dar por bueno un dato de la IA sin contrastarlo. 2. Evaluar. ¿El argumento que propone es lógico? ¿Se sostiene? 3. Atribuir. El trabajo y las ideas de otros se citan, siempre. Y 4, para mí el más importante, editar. Reescribir, pulir, darle nuestra voz y nuestro criterio al texto final. Y con todo esto llegamos al momento de la síntesis final. Aquí es donde vemos cómo esa colaboración bien entendida entre el humano y la máquina realmente cobra todo su sentido. Y esta imagen lo resume a la perfección. La máquina es absolutamente brillante detectando patrones a gran escala. Puede encontrar puntos en común y contradicciones entre miles de documentos, algo que para un humano sería imposible. Pero, ¿quién le da sentido a todo eso? ¿Quién crea la narrativa, el contexto, el juicio de valor? Ese es el humano. La conclusión es que este enfoque equilibrado no es solo una buena idea o una recomendación, se está convirtiendo en el estándar profesional y académico que se va a exigir. Es la única manera de conseguir un análisis que sea a la vez rápido y eficiente, pero también riguroso, ético y sobre todo defendible ante cualquiera. La IA como el mejor complemento posible, nunca como un reemplazo. Al final, si logramos combinar la potencia de cálculo y análisis de patrones de la IA con el pensamiento crítico, la intuición y la creatividad humanas, no solo estamos creando un método de trabajo más seguro, estamos abriendo la puerta a una pregunta mucho más grande. Si tenemos este copiloto tan potente, ¿dónde está ahora el límite del conocimiento humano?